Hola, bienvenidos a esta noche del martes 17 de septiembre. Soy Juan Carlos Sampié. Carlos Fernando Chamorro se encuentra en una asignación especial. Hoy en nuestro programa estarán con nosotros los expertos en Derecho Internacional Manuel Madrid y Norman Miranda para conversar sobre la nueva demanda que Nicaragua ha interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya relativa a la definición de nuestros límites en la plataforma continental del Caribe. Esta es de hecho la noticia del día. En un comunicado oficial dado a conocer hoy por la Corte Internacional, se expresa que Nicaragua inició ayer una demanda contra Colombia para determinar la delimitación de las fronteras entre la plataforma continental de Nicaragua más allá de las 200 millas náuticas y la plataforma continental de Colombia. El representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Carlos Argüello, aseguró en declaraciones a medios oficialistas de Nicaragua que la nueva demanda contra Colombia por la delimitación marítima no es más que la continuidad del juicio sobre el cual la Corte falló en noviembre del 2012. Escuchemos sus declaraciones. Lo que estamos discutiendo ahorita con esta nueva demanda es lo que la Corte no definió, no quedó claro en ese primer punto, y es de la plataforma continental de Nicaragua más allá de las 200 millas. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos y acabamos de presentar. O sea, en ese sentido, no es una demanda nueva. Ya por Colombia era perfectamente conocido qué es lo que Nicaragua reclamaba de plataforma, porque fue reclamado en el juicio anterior. Incluso los vecinos, sobre todo Costa Rica y Honduras, que pidieron intervenir, saben perfectamente qué es lo que Nicaragua estaba reclamando. Es algo que ya estaba pedido y que la Corte dejó pendiente de resolución. Pero lo que estamos es dándole continuidad. No estamos sacando del sombrero un conejito. Más adelante en el programa, recuerden que estarán con nosotros Manuel Madrid y Norman Miranda, expertos en Derecho Internacional, para conversar sobre los alcances de este nuevo capítulo en nuestro conflicto limítrofe con Colombia. En Estados Unidos se conoció que Aaron Alexis, el autor del tiroteo perpetrado ayer en Washington, que provocó la muerte de al menos 12 personas, padecía desórdenes mentales. El FBI confirmó que el individuo abatido por la policía habría pedido ayuda al Departamento de Veteranos varias veces porque no distinguía entre la realidad y la fantasía y padecía frecuentes ataques de ira. Veamos esta nota de Televisión Española haciendo un recuento de lo ocurrido en Washington el día de ayer. Eran las 8:15 de la mañana cuando los empleados que desayunaban en la cafetería oyeron los primeros disparos. Según el FBI, Aaron Alexis se había parapetado en la cuarta planta de este centro de la Marina, armado con un rifle y 2 pistolas, y disparaba hacia abajo, hacia el patio interior, donde muchos estaban llegando al trabajo y donde también está la cafetería. En pocos minutos el incidente activó el enorme dispositivo de seguridad que está siempre preparado en la capital de Estados Unidos, y la zona se llenó de policía y fuerzas especiales que tardaron muy poco en abatir a Alexis tras un intenso tiroteo. Para entonces, el tirador había matado ya a 12 personas, entre 43 y 76 años, y herido al menos a 12 más, 3 graves, aunque su vida no está en peligro. En el atrio todos estábamos al descubierto y pensamos que era el final, dicen estos supervivientes. En el edificio trabajaban también 2 militares españoles que están perfectamente. El centro militar estaba muy protegido, pero Aaron Alexis, de 34 años, entró sin ningún problema porque ahora trabajaba allí, después de haber estado en la Marina 4 años como electricista de aviación. Según la policía, Alexis había tenido problemas con la ley al menos 2 veces por disparar armas de fuego y decía sentirse traumatizado por los ataques del 11S que él vivió en Nueva York. En Washington, el presidente Obama ordenó ayer banderas a media asta en todos los edificios oficiales hasta el viernes. Las Naciones Unidas confirmaron el uso de gas sarín en el ataque de Damasco que pusiera en la picota internacional al régimen de Bashar el-Assad en Siria. Sin embargo, no llegó al extremo de señalar responsables. Veamos la nota de AFP. La ONU confirmó este lunes la utilización de gas sarín a gran escala en el ataque de Damasco, algo que calificaron de crimen de guerra. Sin embargo, no señalaron responsables. Los resultados son contundentes e irrefutables. El 85% de las muestras de sangre dio positivo en gas sarín.
Ban también celebró el acuerdo alcanzado este fin de semana entre Rusia y Estados Unidos para someter a escrutinio internacional las armas químicas del gobierno sirio. Señaló además que instó al Consejo de Seguridad a que actúe con urgencia para garantizar la aplicación de este plan. Vamos a una pausa y regresamos con los expertos en Derecho Internacional Manuel Madrid y Norman Miranda para conversar sobre la nueva demanda que Nicaragua ha interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¡Ya comenzó de humo! Es pura información de entretenimiento. ¡Comencemos! 1000 emociones por segundo. Trajimos plata para nuestro país. Para que me pone cuando la gente... Vamos a estar dando un concierto bien fiera. La mayoría de mi tiempo está ahí en el baile porque eso es lo que a mí me fascina. Aquí te vamos a presentar lo más de humo en tecnología. Yo quiero ser maquillista profesional porque me gusta crear personajes. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. El día de ayer, 16 de septiembre, Nicaragua se presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para solicitar la delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas y su límite con Colombia. Esto abre un nuevo capítulo en el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia. Y para conversar sobre los alcances de esta maniobra se encuentran con nosotros Manuel Madrid y Norman Miranda, expertos en Derecho Internacional. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Antes de iniciar nuestra discusión, quisiera presentarles las declaraciones que la canciller colombiana María Ángela Holguín manifestó el día de ayer en la isla de San Andrés. Nosotros por ningún motivo vamos a permitir que Nicaragua siga en estas pretensiones, como lo dijo el presidente Santos, expansionista sobre la plataforma continental de Colombia, y que entre otras no solamente sobre la de Colombia, sino sobre la de varios países en el Caribe. La posición de Colombia entonces es clara, es de un rechazo completo a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de noviembre del año pasado. Y mi pregunta es si presentar esta demanda actualmente en estas circunstancias no alimenta acaso la imagen que Colombia quiere presentar de Nicaragua como un Estado expansionista. No, es todo lo contrario. Nicaragua lo que está haciendo es ir conforme a derecho, ¿verdad?, a plantear los derechos de Nicaragua. Nicaragua ha sido, digamos, no ha sido expansionista, se han expandido los vecinos a costa del territorio nuestro. Costa Rica, por ejemplo, tenemos no solamente Nicoya y Guanacaste, Punta de Castilla también, que es más importante. Estratégicamente, Punta de Castilla es un área que va entre el Colorado y Harbor Head, y ahí es donde desemboca el Colorado y el Taura. O sea, si nosotros tuviéramos eso, tuviéramos el control total del río San Juan, pero eso le quedó a Costa Rica, porque antes, conforme el lauda de Felipe II, era entre la margen derecha del Colorado y el Salto, esa era la línea. Entonces nosotros perdimos en el Caribe, Punta de Castilla, y en el Pacífico, Nicoya y Guanacaste, y eso era nicaragüense. En el norte, el territorio en litigio. Y después, con Colombia, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, este fallo lo que nos reconoce es parte de los derechos nuestros. Todavía nosotros aspiramos a más,
pero solo eso nos dio y nosotros lo acatamos. ¿Qué pasa con esta plataforma extendida, lo que hay después de las 200 millas náuticas? ¿Actualmente Colombia ejerce soberanía sobre ese territorio o no? Pretende. Colombia hace un cóctel de sofismas y de confusiones. Es muy importante a este respecto, con esta pregunta, el párrafo 117 de la sentencia. Colombia dijo que como no es miembro de la Comisión de Derechos del Mar, solo lo liga el derecho consuetudinario. Dijo que Colombia no reconocía plataforma continental extendida más allá de las 200 millas. Ergo, Colombia, eso lo profirió para hacerle una contención a Nicaragua, pero eso que profirió contra Nicaragua le puso un estoppel a Colombia en porque su ellos propia. Tampoco pueden tener una plataforma extendida. Exactamente. Ergo, el borde externo de la plataforma continental de Colombia, 200 millas de sus costas continentales, están lejos del cogollo, que es el límite externo de la plataforma continental de Nicaragua, en las 200 millas que ella está reconocido. Las aguas intermedias entre el borde externo de la plataforma continental de Colombia y la de Nicaragua, ya reconocidos, son aguas internacionales sobre una plataforma continental en aguas internacionales. Entonces Colombia no viene a cuento que Colombia se oponga a esa gestión de Nicaragua. Eso es un sofisma que Colombia arguye. Colombia está pretendiendo desconocer la autoridad de la Corte con el fallo emitido el año pasado y es muy probable que suceda lo mismo con este proceso que se está iniciando. ¿Hay algo que pueda compelir a Colombia a ceñirse a lo que la Corte decida? Bueno, el derecho tiene una fortaleza diferente a la que tiene una cañonera, pero es mucho más fuerte. Además se extiende a través del tiempo. Un fallo de la Corte Internacional de Justicia, un fallo de obligatorio cumplimiento, y es del Estado de Colombia, no es del presidente Santos. O sea, el presidente Santos entrega gobierno y sigue otro presidente y es el Estado de Colombia que está obligado. Y eso persiste hasta que se cumpla. Y eso tiene efectos importantes en sus relaciones internacionales. O sea, eso no es tan sencillo. Eso no es algo que vas a votar. Estamos hablando del derecho internacional, que son normas creadas no por el Congreso colombiano ni de Nicaragua, sino por la comunidad internacional en su conjunto durante siglos, para mantener sus relaciones, para el respeto de sus relaciones internacionales, la solución pacífica de los conflictos. Son normas con una fortaleza enorme, con un historial y con una justificación, cada una de ellas, que cuando Colombia se va contra el fallo, Colombia no se está yendo contra Nicaragua, se está yendo contra todo el entramado del derecho internacional. Todo el derecho internacional. ¿Cuál es digamos ahora, la vida de esta nueva demanda que se está abriendo ante la Corte Internacional? ¿Cuáles son los plazos a los cuales nos enfrentamos? Bueno, en primer lugar, es importante aclarar para el público que esto es una continuación de una gestión que Nicaragua ya había hecho en la litis anterior y está precisamente dicho en los puntos 127, 129 y 131 de la sentencia. Nicaragua había pedido, y está en el mapa número 2, que es parte de la sentencia. Nicaragua había pedido una extensión de plataforma continental hasta el punto en que traslaparan la plataforma continental de Nicaragua con la de Colombia. Y vale decir aquí algo muy importante. Plataforma continental de Colombia es jurídica, no geológica. Colombia geológicamente tiene una plataforma continental de lo más 50 millas adyacente a Colombia. Entonces, plataforma jurídica, es decir, en realidad sobre abismos marinos. ¿Por qué en su momento la Corte no decidió sobre esa materia? Porque la información que Nicaragua le presentó, y así lo dice la sentencia en el párrafo 129, dice que la información que Nicaragua presentó es insuficiente como para que la Corte establezca que se traslapan la plataforma continental de Nicaragua con Colombia. Nicaragua había presentado entonces la información vigente en el año 2010 que había presentado a la Comisión de Límite. Esta información ya es completa desde junio del año pasado. Entonces, ahora sí, Nicaragua tiene la información completa e independientemente de que Nicaragua lo haya gestionado y lo esté gestionando con la Comisión de Límite, lo cual tardaría de 5 a 8 años porque está atascada la Comisión de Límite con 70 países más o menos que están pidiendo lo mismo. De todas maneras, lo que la Comisión de Límite diga es derecho soft law, es derecho recomendatorio, no es vinculante. Así lo dice el anexo 2 de la Convención de Derecho del Mar. En cambio, es compulsivo si lo estatuye la Corte.
Esta es una materia que podría haberse decidido si los dos países se hubieran sentado en una mesa de negociaciones. Claro. El planteamiento del presidente Ortega precisamente fue eso, o sea, negociemos, dialoguemos, incluso planteó la posibilidad de reconocer las dificultades que pudieran tener los pescadores colombianos, los raizales, que realmente son las mismas etnias nuestras, o sea, los raizales de allá son prácticamente raizales nicaragüenses, son misquitos, sumos, ramas, crioles, los mismos, son las mismas familias. Y planteó esa posibilidad, incluso hizo llamado para diálogo, al punto que llegó y planteó la posibilidad de firmar un tratado de aplicación de la sentencia, ¿no? Pero ya pues Colombia salió con algo totalmente diferente. Además hay algo en recaudo de lo que dice Manuel. Quiero agregar que en la misma Convención de Derecho del Mar, en el artículo 83 y en el artículo 74, y voy a razonar por qué hablo primero del 83 y después del 74, ya dice que primero las partes, encomia que las partes se pongan de acuerdo primero, y solo se va al juez si no se pueden poner las partes de acuerdo. Y hablo primero del artículo 83, que es relativo a la plataforma continental, porque es el instituto principal del derecho del mar. Cuando un país tiene una plataforma continental extensa como la de Nicaragua, la plataforma continental jala las aguas sobrepuestas a la plataforma continental, que es la zona económica exclusiva. Prácticamente la zona económica exclusiva es redundante cuando hay una plataforma continental geológicamente extendida, que es el caso de Nicaragua, que tiene una plataforma continental extendida. Este concepto de plataforma continental extendida es ampliamente aplicado en otros países del mundo. Efectivamente. Bueno, es que no todos, es que existe en derecho del mar lo que se llama circunstancias pertinentes de la zona, prevailing circumstances, que dice en inglés. El derecho del mar es universal, pero también es situacional. Por ejemplo, frente a Perú y Ecuador no hay plataforma continental. A los 300 metros hay zona abisal, y por ello ellos fueron los pioneros de decir 200 millas para llegar a Humboldt. Pero hay países que tienen plataforma continental gigantesca, más grande que la de Nicaragua, Uruguay, Brasil, por ejemplo, y una parte de Guyana, Argentina, que llegan hasta 600, 800 kilómetros o millas. Por eso es que la convención, el artículo 76, pone un límite de hasta 350 millas, esto vale también para Nicaragua, para impedir reivindicaciones excesivas de plataforma continental. Entonces, ese es el rango de territorio que estamos pidiendo que se aclaren. Sí. 150 millas. Es decir, 150, exactamente, más de que no necesariamente va a ser así, porque eso depende de la configuración de la plataforma continental. El inciso 7 del artículo 76 habla de la unión de líneas que no excedan de 60 millas, y esto es en función de la gradiente más alta del talud, que es la parte en donde la plataforma continental deja de ser plataforma continental y hay precipicio hacia las profundidades. Entonces ahí se van uniendo esas líneas, y en la información que Nicaragua dio en junio hay como 15 puntos que se van siendo unidos, y esos puntos no distan más de 60 millas unos de otros, que es uno de los métodos para la extensión máxima. Puede ser que en algunas partes no lleguemos a 350 millas. Ante la negativa de Colombia a acatar el fallo, efectivamente, ¿qué puede hacer Nicaragua para ejercer soberanía sobre los territorios que ya le concedió la Corte? Bueno, Nicaragua ya está ejerciendo actividades de soberanía ahí, nosotros estamos dando permisos de pesca, hay presencia de la Fuerza Naval, es decir, hay toda la actividad que se desarrolla en Nicaragua desde los 5 días después del fallo. Hay una actividad permanente, pues, de parte de la Fuerza Naval y de parte de los pesqueros, no solo nicaragüenses, sino también estaba leyendo noticias que muchos colombianos están sacando permisos con Nicaragua para poder pescar en esa zona. Porque eso ya Nicaragua está prácticamente haciendo uso y tomando posesión de todo el área reconocida por Nicaragua, por la Corte a Nicaragua, por la sentencia del 19 de noviembre del año pasado. El presidente Santos denunció el Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional de Colombia. ¿Ese trámite qué vida tiene? ¿Cuánto tiempo pasaría para que la Corte colombiana se pronuncie y cómo afectaría esta nueva demanda? No lo sabemos, pero es irrelevante, porque un decreto, cualquier provisión de índole nacional, no tiene fuerza jurídica para frenar la justicia internacional. O sea que no se puede alegar que es anticonstitucional. Son cavilaciones ensayísticas. De hecho, han fracasado. Por ejemplo, si uno ve el caso más parangonable, es Nigeria versus Camerún por la península de Bacassi. En el año 2002 fue la sentencia, Nigeria se opuso, queriendo precisamente jugar a lo que juega Colombia, la asimetría de política de país más fuerte,
y tuvo que cambiar la constitución en Nigeria al final de cuentas. Así que el derecho interno no es un óbice para que se realice lo que está estatuido en una sentencia de la Corte. El contexto electoral colombiano definitivamente está informando estas decisiones, pero sin embargo, aparte de eso, es definitivamente un fallo impopular dentro de Colombia. ¿Cuál sería una salida elegante, digamos, para Santos en este contexto? Mira, es impopular, pero existe lo que es la justicia de los pueblos. El pueblo colombiano sabe que Nicaragua no le ha arrebatado nada a Colombia, como fue el caso de Panamá, que se lo arrebató a Estados Unidos. Los colombianos saben que fue un juicio, que Nicaragua presentó sus argumentos, su derecho, que Colombia presentó sus contraalegatos, que duró 11 años, o sea, y que hubieron diferentes administraciones. Fueron juicios de intereses de Estado, ¿verdad? Y que vino a la Corte y falló. O sea, y vos no podés ahora, como hizo el presidente Santos, con todo respeto por un presidente, de agarrar el planteamiento que hace la Corte y con una crayola ponerse a decir, no, esto es, o sea, eso no se puede rayar un libro, no se puede rayar un fallo, eso es absolutamente imposible, eso no es derecho, ¿verdad? Entonces, ese planteamiento, eso es la Corte, ese es el fallo, y eso es. O sea, no hay forma, lo que hay que hacerle ver. Nosotros cuando perdimos el territorio en litigio, pues lo perdimos, ¿eh? Nos dolió, pero lo perdimos. Pero no es unánime. Es decir, la academia española, la academia colombiana, y hay juristas de gran calibre como Salgar, Jaramillo, Molina, están preocupados porque creen que Colombia pierde legitimidad internacional con un desacato. Es decir, el presidente tiene que portarse camorrero para ganar en su clientelismo electoral, pero es tiene un costo político enorme ante la comunidad internacional. No solo para él, sino para todo el país. Para todo el país, efectivamente. Y Colombia tiene tradición de juridicidad. Entonces esto le ocasiona a mediano, incluso desde ahora, una afrenta ante la comunidad internacional. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos más sobre el contexto internacional y cómo puede afectar el fallo de la Corte. Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. ¿Qué pasaría si Colombia alega que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para estos asuntos? Esa es la pregunta que responderán para nosotros Manuel Madrid y Norman Miranda, expertos en Derecho Internacional. Manuel, Colombia no puede alegar que la Corte ya no tiene jurisdicción sobre ello, basado en la denuncia que hicieron frente al fallo anterior. Mira, Colombia puede alegar lo que quiera. Lo que pasa es que la Corte le va a reconocer lo que el derecho corresponde. Porque, es más, uno de los argumentos que señala Colombia es que tiene una plataforma extendida, puede decirlo. Puede decir todos los argumentos, puede decir que Nicaragua está actuando contra el derecho internacional, puede decirlo, pero tiene que mostrarlo y probarlo en la Corte. ¿Qué pasa si Colombia se declara en completa rebeldía y ni siquiera completa los trámites que la Corte le... Es que la Corte, ella sola determina la competencia, o sea, ella, en base a los análisis de los instrumentos, ella decide si es o no es competente y si va a fallar o no va a fallar, y eso está dentro de sus atribuciones. Pero supongamos que eso ocurriese, la Corte seguiría conociendo hasta el juzgamiento final,
como fue en el caso de Estados Unidos contra Nicaragua, pero no por asuntos de límite, sino por responsabilidad internacional. Estados Unidos dijo que la Corte no era competente, pero la Corte el 25 de noviembre del año 1984 dijo, soy competente, voy a conocer y voy a juzgar. Y emitió sentencia aún contra la voluntad de los Estados Unidos. Entonces la Corte seguiría conociendo y juzgando. ¿Qué pasa con los terceros países? En el contexto de la actual tensión con Colombia, hemos escuchado manifestaciones de Costa Rica y de Panamá que se están alineando con el lado colombiano frente a su estrategia, digamos. ¿El hecho de que se extienda la plataforma continental no nos va a confrontar con otros países? Para nada, porque están salvaguardados los costados laterales sur respecto a Panamá, es decir, el tratado de 1976 entre Colombia y Panamá sobre delimitación de fronteras marítimas, y uno de 1993 entre Jamaica y Colombia, no sobre delimitación de fronteras marítimas, pero zona de pesquería. Incluso está esto íncito en la sentencia, en los párrafos 160, 162 y el 228 conclusivo. Le preserva los derechos laterales a estos países. Así que no hay razón jurídica para que se sientan agraviados. A mí me ha desconcertado las declaraciones del presidente Martinelli. No sé si existen declaraciones de parte de Jamaica, no las he oído, pero es desconcertante, pero no tiene aval desde el punto de vista de lo que la Corte dejó salvaguardado para ellos. Estas reacciones son completamente de corto plazo, responden a la realidad del momento y no van a incidir en un proceso que puede durar años. Estas reacciones tienden más a levantar un ánimo, a crear como un grupo. No es que esos países estén apoyando a Colombia, es que Colombia está presionando a esos países para que acompañen a Colombia en el desconocimiento del fallo, y respeto al derecho internacional y contra Nicaragua prácticamente, porque lo que está planteando es como que si Nicaragua está tratando de causarle algún daño a esos países. No hay ningún daño que se le esté causando. Los fallos de la Corte solo son válidos para las partes, no para terceros. Y en ese caso, como decía el doctor Miranda, los derechos están totalmente resguardados. O sea, no hay ninguna dificultad, la línea que está en ese mapa, donde está el mapa de límites de Colombia, Panamá, Colombia, Costa Rica, eso está, Nicaragua, eso está ahí. Nicaragua, lo que Nicaragua le reconoce lo que la Corte le reconoce a Nicaragua es aquella área que Panamá y Costa Rica la reconocían como colombiana. Entonces, esa área siempre para Panamá y para Costa Rica era colombiana, y la Corte dijo, no es colombiana, es nicaragüense. Eso fue lo que pasó. Pero es lamentable que estos países se presten al juego de la codicia que ha tenido Colombia sobre mares ajenos. Es que Colombia ha sido una talazocracia, es decir, ha sido una potencia marítima en el Caribe, y psicológicamente no quiere perder eso. Prueba de ello, por ejemplo, es que Colombia tiene en superficie terrestre 1.130.000 kilómetros cuadrados y en superficie marina 1.300.000 y pico kilómetros cuadrados, según los mares de Colombia. Entonces, vemos al presidente Santos como un Carlomagno del Caribe occidental, destruyendo lo que la sentencia estableció y caprichosamente haciendo trazos de mares como que no hubiera habido sentencia anteriormente. Es decir, se resiste psicológicamente a digerir el fallo de la Corte. ¿Santos está pagando entonces el precio político de esa pérdida colombiana ante la Corte? A él le toca como presidente, pero es que hay un elemento que no se ha tomado en cuenta, y precisamente no se tomó en cuenta porque Uribe fue el que comenzó con esa campaña. Pero es que Uribe, cuando Uribe se reúne en la reunión del Grupo de Río, Uribe es presidente de Colombia. Y Uribe dice, nosotros vamos a acatar, y lo dice en público y se compromete ante el Grupo de Río. O sea, no es que Uribe se comprometió, es que Colombia comprometió su palabra ante el Grupo de Río, de que Colombia iba a respetar el fallo de la Corte. Es un compromiso de Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Uribe sale después ahora, Uribe puede decir lo que quiera, porque ahora él es expresidente. Él es un ciudadano común y corriente y puede decir lo que quiera. Pero en ese momento, él era presidente de Colombia y él comprometió a Colombia con esas declaraciones ante el Grupo de Ríos. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso no quieren como tratar de olvidar esas cosas que están ahí. El proceso anterior duró 11 años, este puede durar lo mismo, más tiempo. Definitivamente es algo que trasciende a los gobiernos de turno, tanto de Colombia como de Nicaragua. Es un alias y puede durar mucho tiempo por una razón,
es que la Corte cada vez tiene más casos. Es decir, después que Nicaragua le ganó a los Estados Unidos en el año 1986, los países tuvieron más confianza con la Corte, porque antes decían, ¿cómo va a ser posible que el país más potente del mundo pierda ante un país débil? Entonces, el caso de 1986 marca un parteaguas. Entonces son muchos los casos de jurisdicción contenciosa y jurisdicción consultiva que están pendientes de la Corte. Puede que dure mucho tiempo si Colombia profiere excepciones preliminares. Si no, duraría una media de 4 a 5 años. ¿Cuál es el próximo paso en este proceso? Bueno, ya Nicaragua presentó la demanda. La Corte notificó a Colombia algo tendrá que decir, y entonces en eso pues ya la Corte establece plazos, pues. Pero Colombia hasta ahora no he sabido que haya planteado algo. ¿Por qué lo manda a llamar? Tiene que tener una reunión. Bueno, sí, la reunión. ¿Verdad? La reunión para la calendarización. Eso. Y entonces Nicaragua es el demandante ahora. Entonces Nicaragua tiene que presentar una memoria y le da un plazo de 6 meses a año y medio, generalmente un año. Y así, entonces, simétricamente también Colombia tendría un año para la contramemoria. Esta es la parte escrita y después viene la fase oral. Tenemos además un proceso abierto con Costa Rica. ¿Eso afectará de alguna manera un proceso al otro? No. Pues no, porque son juicios diferentes, pues, y tienen diferente avance. Sí. Esto es un juicio, es más, tuvimos 3 en un momento. Tuvimos con Honduras, con Colombia y con Costa Rica. Sí. Ahora tenemos nada más 2. Bueno, tuvimos 2 y ahora tenemos otra vez 2. En Costa Rica se unieron. Sí. Se unieron el de la Trocha con el de Harbor Head. Sí. Entonces ya uno solo. Y ahora tenemos este con Colombia. Pues, pero no, son casos diferentes, son enfoques diferentes, argumentos diferentes, son materias diferentes. Materias diferentes. Nicaragua ha logrado a través de los años, digamos, una cohesión entre diferentes gobiernos y regímenes políticos, aunando esfuerzos en una sola dirección. ¿Se puede mantener ese, digamos, ese principio unificador de la soberanía como el estandarte que une a todos los nicaragüenses? Sí, esto es, como decía el general Charles de Gaulle, estos son intereses superiores nacionales, es decir, por encima de las querellas partidarias. Esto es unidad granítica y por eso todos hemos bregado a favor de lo mismo y así está haciendo actualmente. Entonces, yo creo que además, eso es lo que ha conferido un reconocimiento. Voy a tomar lo que dice el profesor Nicolás Bouglin, que es profesor de Derecho Internacional de la UCR, la Universidad de Costa Rica. Dice, en Costa Rica tienden a desestimar a los nicaragüenses, dice, pero al menos en una cosa Nicaragua tiene un capital internacional, en la manera como técnicamente y hasta con arte ha litigado en la Corte Internacional de Justicia y hasta le ha sacado partido a las pifias, las contradicciones de sus contrincantes. El equipo jurídico que representa a Nicaragua ante la Corte sigue siendo encabezado por el doctor Carlos Argüello y ¿quién más está en ese? Yo entiendo que es el mismo equipo, pues el doctor Carlos Argüello, que es el jefe del equipo y es la cabeza visible, además una persona con muchísima experiencia en la Corte Internacional de Justicia, que conoce mucha gente y conoce la materia. Tiene 27 años de estar allá. Sí, tiene 27 años de estar allá, y entonces ese es un valor con el que nosotros contamos. Pues. Está Alain Pelé. Está Alain Pelé, está Remiro Broton. Y un Aude. Sí. Perdimos un gran Brownlee. John Brownlee, sí. Profesor de la Universidad de Oxford, que murió en un accidente en Egipto con su esposa en febrero del año pasado. Una gran pérdida tuvimos con el profesor John Brownlee, pero es un equipo de lujo el que tenemos. ¿Qué pasa con el lado colombiano? ¿Ellos han cambiado su estrategia, su equipo de jugadores para esta contienda? Buena pregunta. Mira, buena pregunta, pero es que en este momento no se sabe, porque vos recordás que cuando se da el fallo, entonces Colombia comienza a decir que los culpables son los abogados y los despide. Después comienza a decir que los culpables son el presidente Santos. La gran pregunta es si va a seguir siendo Julio Londoño. Sí. Eso es, que Julio Londoño ha sido el Carlos Argüello colombiano y el equipo, pero han querido una casa de brujas en Colombia y quién sabe si los rayos le irán a Julio Londoño. Pues ese es el problema de ellos, ¿verdad? Sí. Sí. Pero de todas maneras... Sí, pregunto por curiosidad científica. Pero de todas maneras, Colombia tiene buenos juristas internacionales y si fuese sustituido el equipo actual
habría otro. Incluso hay juristas como Vicente Torrijos, por ejemplo, de la Universidad Javeriana Jesuita, que siendo independiente es muy proclive a avalar las posiciones de Santos. Una vez que pasen las elecciones colombianas, ¿podemos especular que cambiará el ánimo en Colombia frente a sus diferencias con Nicaragua? Pues depende, vos sabes que en política depende de las promesas que se hagan, depende de quién gane, depende de cómo se use el tema en la campaña electoral, porque si viene uno y ofrece en la campaña electoral, este es como un tema de campaña, una cuestión de derecho internacional, que obliga al Estado colombiano, pues podemos llegar a una situación bastante distorsionada. Yo no tengo optimismo en eso, yo tengo más bien un pesimismo, pues yo creo que el presidente Santos está haciendo lo que está provocando una metástasis hacia el gobierno colombiano que le seguirá, ya sea el mismo u otro, porque todo lo que está haciendo lo está amarrando. Yo creo que está provocando una metástasis hacia el sucedáneo del actual gobierno, ya sea el mismo u otro. Bueno, muchas gracias por sus impresiones sobre esta nueva demanda a Manuel Madrid y Norman Miranda, expertos en Derecho Internacional. Y gracias a ustedes por sintonizar este programa. Lo esperamos mañana en otra edición de Esta Noche, aquí en Canal 12. Buenas noches.